Well, good morning. Buenos días. Yeah, for another 2 minutes. It's 2 morning. minutos más. I have been reminded He sido recordado and corrected y corregido by our resident art critic over here, por nuestro crítico aquí local de arte, Brother Mateo. el hermano Matt. He corrected me Me corrigió that it was not Michelangelo que no fue Miguel Ángel who painted the Mona Lisa. quien pintó la Mona Lisa, It was Leonardo da Vinci. sino que fue Leonardo da Vinci. He is correct. Y está en lo correcto. I didn't know he was an educated man. No sabía que era un hombre educado. He's a lot smarter than he looks. Es mucho más listo de lo que parece. Who would have thought it? ¿Quién lo hubiera pensado? Well, that's probably not my first mistake, nor my last. Bueno, probablemente no sea mi primer error ni la última, But it sort of proves my point, the Pero point co- of my illustration, pero a la vez prueba el punto de mi ilustración. to say don't pay attention to the painter El decir, no le pongan atención al pintor or to the painting o or the painting. o a la pintura, Just look at the brush. solo vean la brochita. That's crazy. Eso es una locura. And so it is in our work. Y así es en nuestro trabajo. God is the painter. Dios es el pintor. What he is painting is this marvelous thing he is doing Y lo que está pintando es esta cosa maravillosa que in él the está haciendo lives, in the lives of his people. en las vidas de su pueblo. And all we are the brush. Y lo único que somos nosotros somos ese pincel. We're that used up tube of toothpaste, Somos ese tubo de pasta dental usado, a clay vessel. un vaso de barro. Well, we continue. Pues continuamos. Now let's follow the flow of logic here. Sigamos con su flujo de lógica aquí. Paul is talking about things that we know to be so, Pablo está hablando de cosas que sabemos que son así. not because we have personally experienced it No porque lo hayamos experimentado personalmente, or can see it or touch it, ni porque lo podamos ver o tocar, but it has been promised sino que ha sido in prometido the gospel. a través del Evangelio. One of those things, back in chapter 4, verse 14, Una de esas cosas en el capítulo 4, versículo 14, is the fact of our resurrection. es el hecho de nuestra resurrección, That is still future. que aún es futuro. And now, chapter 5, verse 1, Y ahora en el capítulo 5, versículo 1, there's something else we know by Ay. faith, hay algo más que sabemos por fe. and that is that if our earthly house of this tabernacle Y es que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, were dissolved, se deshiciere, if this clay pot is broken, si esta olla de barro se rompe, we have a building of God, tenemos un edificio de Dios, a house not made with hands, una casa no hecha de manos, eternal in the heavens. eterna en los cielos. Notice that we're dealing here with future things. Noten que estamos tratando aquí con cosas futuras. In Greek, it's the eschatos. En griego, el escatos. Eschatology La escatología is a field of Christian study. es un campo de estudio cristiano It's the study of last things. y es el estudio de las últimas cosas. It's the study of prophecy, Es el estudio de profecía, especially those things especialmente aquellas cosas connected with the second coming of our Lord. conectadas con la segunda venida de nuestro Señor. Now, I'm not here to straighten you out on your eschatology. Ahora, yo no he venido aquí para corregirles su escatología. There was a time Hubo un tiempo when I was what I would call cuando yo era lo que yo llamo an eschatological expert. un experto escatológico. I knew everything about it. Yo sabía todo en cuanto a ello. I'd read all the books. Yo leí todos los libros, I'd seen all the charts. había visto todas las tablas, But after years of study, pero después de años de estudio, I must confess that today debo de confesarles que el día de hoy I would call myself yo me llamo a mí mismo an eschatological
agnostic. un agnóstico escatológico. I don't know. No sé. And I've come to the conclusion that neither does anyone else. Y he llegado a la conclusión de que tampoco nadie más lo sabe. Now, I have my ideas. Ahora yo tengo mis ideas. You probably have your ideas. Y probablemente tú tengas tus ideas. But I'm like the weatherman today. Pero soy como el meteorólogo el día de hoy. In the old days, En los viejos días, the weatherman said it's going to rain tomorrow. el meteorólogo decía, va a llover mañana. Nowadays, Y hoy en día they say there's a 60% chance of rain. dicen, hay una probabilidad del 60% de que llueva. And that's how I look at eschatology. Y así es como yo ahora veo la escatología. There's a possibility that what you're saying this is right. Hay una posibilidad de lo que tú me estás diciendo está correcto. But am I absolutely certain? Pero estoy absolutamente seguro. Absolutely not. Absolutamente no. And I'm thinking that when Christ returns, Y estoy pensando que cuando Cristo vuelva, we may all be surprised quizá todos nos sorprenda with how it happens. de cómo sucede. So let us be gracious Entonces tengamos gracia in our dealings with those en nuestros tratos con aquellos who perhaps have another view of last things. que quizá tienen otra perspectiva de las cosas últimas o escatológicas Than we have ourselves. que las que tenemos nosotros mismos. Good men, Buenos hombres, Bible believing men, hombres creyentes de la Biblia, great men of God grandes hombres de Dios, have held different views of eschatology. han tenido y sostenido diferentes perspectivas de escatología. It's not a matter that if you don't hold my view, Y no es un asunto de que si no tienes mi perspectiva, you don't believe the gospel, you don't believe the Bible. entonces ya no crees la Biblia, It's just that we have a different interpretation sino que solamente en eso tenemos una interpretación diferente of what these things mean. de lo que estas cosas significan. I trust the Word of God. Yo confío en la palabra de Dios, I just don't trust my interpretation simplemente no confío de mi interpretación 100%. al 100%. And let us not make these things Y que no hagamos de esas cosas a test of fellowship una prueba para el compañerismo between brothers. entre hermanos. And so you might say, Entonces quizá digas, well, let's just not even talk about it. pues mejor ni hablemos de ello. But that's not biblical either. Pero tampoco eso es bíblico. There's things in here Hay cosas aquí that tell us about things future. que nos hablan de las cosas futuras. Jesus has the strangest parable Jesús da una de las parábolas más extrañas in Luke 16, en Lucas 16, first 9 verses there. los primeros 9 versículos. And it's about a man who is a steward. Y tiene que ver con un mayordomo, un hombre que es mayordomo. He's a bookkeeper. Él es un contador, He's in charge of the finances es el encargado de las finanzas for a rich man para un hombre rico in his businesses. en sus negocios. That's a steward. Ese es un mayordomo. It's not his business. No es el negocio de él, It's his master's business. es de su amo, el negocio es su amo. And what's happening is he's been deceiving his master. Y lo que ha pasado es que él ha estado engañando a su amo. And the master has sent word to him, Y el amo le ha mandado a decir, I'm coming to audit the books. vengo para hacer auditoría de tus libros. And the man knows he's about to be found out. Y el hombre se da cuenta que está a punto de que lo descubran. So what does he do? Entonces, ¿qué hace? He calls in all his master's creditors, Llama a todos los acreedores de su amo, those who owe his master los que le deben a su amo, a large amount of money or grain or whatever crop they may have been producing. grandes cantidades de dinero o grano o cualquier cosa que hayan estado produciendo. He said, let me see your bill. Y les dice, déjenme ver su It cuenta. says here you owe this much. Dice aquí que debes tanto. Let's scratch that out. Vamos a tachar eso. Let's make it half that. Vamos a dejarlo a la mitad. He's giving them a discount Les está haciendo un descuento
while he still has his job, mientras todavía tiene su trabajo, while he still has the authority to do it. mientras todavía tiene la autoridad para hacerlo. And why is he doing that? ¿Y por qué lo hace? Because he can put two and two together Porque él puede ir razonando cómo va a ser and realize the day is coming y darse cuenta que viene el día when he's going to lose his position. cuando va a perder su posición. What's he going to do? ¿Y entonces qué va a hacer? He said, I don't want to beg. Dice, no quiero mendigar I'm too lazy to dig. y soy demasiado flojo para escarbar. So I'm going to do this Entonces voy a hacer esto so that para que when I'm thrown out of my job, cuando me saquen de mi trabajo, these guys will look favorably on me estos otros me vean favorablemente and remember the favor I gave them y se acuerden del favor que les hice and give me a place to go. y me den un lugar a donde ir. And Jesus Y Jesús commends him lo encomienda to his disciple. a sus discípulos. This crook. Este ladrón, I would remind you, though, yo les recordaría that Jesus is not commending his morality que Jesús no está comendando su moralidad or his honesty. ni su honestidad, He is commending his far-sightedness, sino que está comendando o reconociendo su visión, his wisdom, su sabiduría, in that he is thinking ahead. en que está pensando hacia adelante. And guess what? Y adivinen, Our situation in a lot of ways is like his. nuestra situación es muy parecida en varios sentidos como la de ese hombre. Whatever we're doing right now Cualquiera que sea lo que estamos haciendo ahora, is not going to last forever, is it? no va a durar para siempre, ¿verdad? And we need to be thinking ahead Y necesitamos estar pensando hacia adelante about an eternal home en cuanto a un hogar eterno, rather than our present home. en lugar de nuestro hogar presente. And that's the point of the parable. Y ese es el punto o el propósito de la parábola. And it ties into what Paul is saying here. Y se vincula con lo que Pablo nos está diciendo aquí. Notice the contrast in the first verses here Noten el contraste en estos primeros versículos between an earthly house entre una morada terrestre that he likens to a tent que él asemeja a una tienda o un tabernáculo and then a heavenly house y luego un edificio, una casa celestial that is in the heavens. que está en los cielos. Not a tent, No es una tienda, but a building. sino un edificio. You see the contrast between this rather fragile structure, ¿Ven el contraste entre una estructura frágil, the tent, la tienda, and a substantial structure y una estructura sustancial? that is the building? Y ese es el edificio. A contrast between the temporary structure, Un contraste entre la estructura temporal, the tent, la tienda, and an eternal structure y una estructura eterna, made with the hands of God. hecho con las manos de Dios. You Hebrew students Y ustedes, estudiantes de Hebreos, perhaps have already run into the contrast in the book of Hebrews quizá han visto ya el contraste ahí en el libro de Hebreos between the earthly temple entre el templo terrenal and the heavenly temple, y el templo celestial, not made with hands. no hecho con manos. What does that mean? ¿Qué quiere decir? This one here El de acá is made with man's hands. está hecho con las manos de hombres. That one there El que está allá, in the heavens en los cielos, is God made. es hecho por Dios. That's the same contrast here. Es el mismo contraste que hay aquí. I took a sabbatical Tomé un año sabático in 2016. en el año 2016 I went back out to Wyoming, of course, y fui, claro, allá al oeste, a Wyoming, and I spent about a month y pasé como un mes going from campsite to campsite yendo de un lugar para acampar a otro lugar para acampar in a little tent. en una tiendita de campaña. It was an interesting time. Fue un tiempo interesante. One day I was sitting there next to my tent, Un día estaba sentado junto a mi tienda de campaña and I hear this wind y escucho un aire, come roaring down the canyon. un viento que está bajando por el cañón. And I'm sitting there thinking, Y estoy ahí pensando, I wonder
Me pregunto if on the day of Pentecost, si en el día de Pentecostés, when they heard that mighty wind, cuando escucharon ese fuerte viento, if it sounded like this. si se oyó como se oye And esto. about that time, Y justo en ese momento, this gust llegó un impulso de hit aire my tent, y pegó contra mi tienda de campaña tore it to y pieces. la hizo pedacitos. This was my tent, Y era mi tienda de my campaña, house. mi casa. I spent a lot of money Ya había gastado bastante dinero at Bass Pro en la tienda de Bass Pro for that tent. para esa tienda de campaña. I had to buy one Tuve que comprar una that one man could set up by himself. que un hombre podía armar él solito It cost me a lot of money. y me costó mucho dinero. And just like that, Y justo así it's gone. ya desapareció. That's this earthly tent. Así es esta tienda terrenal. How quickly it is. What's the word when you strike a tent? You set it up, Cuando levantas o armas or una tienda de you campaña strike the tent when you take it down. y la desarmas cuando la quitas. Anyway, you get the picture. Bueno, ya tienen la idea. So here's the contrast between a temporary spot, Aquí está el contraste entre un lugar temporal and understand what you're talking about. y entienda de lo que está hablando. Your human body. Tu cuerpo humano It's not going to last. no va a durar, It's going to wear out. se va a acabar. And a heavenly situation Y una situación celestial that is eternal que in es the heavens. eterno en los cielos. In this life, he says, Dice, en esta vida we groan. nosotros gemimos. Oh, yes. Ah, sí. Again, every morning Nuevamente les digo que cada mañana we groan gemimos. when you reach my stage of life. Cuando llegas a mi etapa en la vida, I have a question every morning. tengo una pregunta cada mañana. What part of me ¿Qué parte mía is not going to be working today? no va a estar funcionando bien el día de hoy? And it moves around. Y va variando. What part of me is going to be hurting today? ¿Qué parte de mí se va a sentir adolorido hoy? It moves around. Y va pasando de un lugar a otro. So there's a whole lot of groaning going on. Entonces hay bastante gemir. I once heard a man say Una vez escuché a un hombre decir that a groan que un gemir is the way that we let the world know es la manera en que dejamos que el mundo sepa that we are suffering in silence. que estamos sufriendo en silencio. You know, if I'm hurting, I want to let you know I'm hurting. Porque si a mí me duele algo, yo quiero que lo sepas, ¿no? And so it's, Entonces hacemos... and this word keeps popping up, doesn't it? Y esta palabra sigue surgiendo una y otra vez. In Romans 8, Paul speaks of all of creation, En Romanos 8, Pablo habla de que toda la creación groaning in pain, gime en dolor, waiting for the redemption esperando la redención of the sons of God, our bodies, del Hijo de Dios y de nuestros cuerpos. that the creation will be delivered into a liberty Que la creación será liberada a una libertad, as well as us. al igual que nosotros. Now notice that Paul goes into an interesting thought here Y noten que Pablo aquí entra en un pensamiento muy in interesante. verse 3 and 4 En los versículos 3 y 4, about being clothed el estar vestidos as opposed to being naked. en lugar de estar desnudos. Now, he's not talking about physical nudity. Ahora, no está hablando de desnudez física. He's talking about the fact that you and I are basically comprised Está hablando del hecho de que tú y yo básicamente nos componemos of two components. de dos componentes. A physical component Un componente físico, that is material, que es material, tangible, tangible, that we call the body, que llamamos nuestro cuerpo, and an unvisible and a spiritual, invisible component y uno no tangible, no físico, espiritual, that we call the soul que llamamos el alma or the spirit. o el espíritu. I think soul and spirit
Creo que alma y el espíritu are typically used interchangeably of one another típicamente se usan intercambiablemente for the immaterial part of us. para hablar del aspecto inmaterial en nosotros. Are you conscious of that division? ¿Estás consciente de esa división? I am. Yo sí lo estoy. I perceive that the real me Yo percibo que el verdadero yo is not this out here, no es esto acá afuera, it's this in here. es esto que hay adentro. Now, there are those who claim, well, there's a third division Bueno, hay a quienes afirman que hay una tercera división between soul and spirit. entre el alma y el espíritu. But if so, Pero si es así, I'm not aware of that one. de esa división yo no puedo estar consciente. And notice that Paul already, Y noten que Pablo ya back in chapter 4, verse 16, en el capítulo 4, versículo 16, speaks of two components. habla de estos dos componentes. Our outward man, Nuestro hombre exterior, our body, nuestro cuerpo and our inward man. y nuestro hombre interior. And that seems to be the way this is spoken of through the New Testament. Y al parecer así es como se describe en el Nuevo Testamento. So to be naked, Entonces, el ser desnudados, in the sense that Paul is speaking here, en el sentido que Pablo lo dice aquí, is to be without a body. es estar sin un cuerpo. To be a naked spirit, El ser un espíritu desnudo, unclothed, sin vestido, without a body. sin un cuerpo. Now, in Greek thought, Ahora, en el pensamiento griego, that's how they typically thought of the afterlife. así es como ellos típicamente pensaban de la vida del más allá. In Greek understanding, En el entendimiento griego, the source of all your problems, el origen de todos tus problemas, including your sin, incluyendo tu pecado, is found in your body. se encontraba en tu cuerpo. Evil, Y que- material things Y que las cosas in materiales, their thinking en su forma de pensar, are evil by definition. son malas por definición. And so that since you have a physical body, Y que como tienes un cuerpo físico, of course you're doing evil. claro que haces el mal. And so that when you die Y que cuando mueres and you shed the physical y te body, deshaces del cuerpo físico, then you can be happy entonces puedes ser feliz, as the immaterial part of you ya que la parte inmaterial tuya rises to this place they thought of as paradise. se eleva al lugar que ellos llamaban paraíso They call it Elysium Fields. y le llamaban campos elíseos. And the whole idea is Y toda la idea ahí era, the very last thing I want to hear y lo último que quiero escuchar is that I'm going to have a body es que voy a tener un cuerpo ahí in the afterlife en la vida del más allá, because the body is my problem. porque según ellos el cuerpo es mi problema. Against that, Pero contrario a we eso, have the teaching of Christianity tenemos la enseñanza del cristianismo, that there will be a resurrection que sí habrá una resurrección of our body, de nuestro cuerpo, that we will have a body in that eternal state. que nosotros tendremos cuerpo en el estado eterno. You recall back in 1 Corinthians ¿Se acuerdan allá en 1 Corintios, from our study last year nuestro estudio del año pasado, of how there were those in the church at Corinth de cómo habían algunos en la iglesia de Corinto who were saying there is no resurrection, quienes estaban diciendo no hay resurrección? and how they replied, Y cómo respondió if that's the case, que si ese es el caso, we're in trouble. estamos en problemas. If there's no resurrection, Si no hay resurrección, Christ is not resurrected, entonces Cristo no está and resucitado. we, the apostles, Y nosotros, sus have apóstoles, testified hemos testificado we saw the resurrected que Christ. nosotros vimos al Cristo resucitado. So we're liars. Y entonces nosotros somos mentirosos. That if there is no resurrection, Y si no hay resurrección, there's no hope. no hay esperanza. We are of all men most miserable. Y entonces de todos los hombres somos los más dignos de lástima. So Christianity and Greek thought Entonces el cristianismo y el pensamiento griego stood directly opposite one another estaban o están directamente opuestos el uno al otro on this point. en este punto. Think about it a moment. Piénsalo por un momento. Have you ever thought about what it would be like ¿Alguna vez has pensado de cómo sería to be conscious el estar consciente, and yet have no interface pero no tener ninguna interfase
with the environment around you? con el ambiente que te rodea? I mean, it is through your body Porque es a través de tu cuerpo that you have these five senses. que tienes estos 5 sentidos. That is your interface Y esa es tu interfase with the physical world, con el mundo físico, with each other. con los unos con los otros. I mean, I can't stand here and stare at you Yo no puedo quedarme aquí viéndote and see what's going on in your mind, y ver lo que pasa en tu mente, right? ¿verdad? That's probably a good thing. Y a lo mejor qué bueno que no, ¿verdad? What do I have to get to know you? Pero para llegarte a conocer, The immaterial part of you la parte inmaterial tuya has to use the material part of you tiene que usar la parte material tuya to put your thoughts para poner tus pensamientos, that I cannot see los cuales yo no puedo ver, into sound en sonido that travels through the air, que viaja por el aire falls on my material part, y llega a mi parte material and then is understood by my immaterial part. y luego es entendido por mi parte Okay. inmaterial. But consider the situation. Pero consideren la situación. If it's just you, Si eres solo tú, you're conscious, estás consciente you can think, y puedes pensar, but you have no hearing, pero no tienes No. audición, no sight, no tienes vista, no smell, no tienes olfato, no touch. no tienes tacto. Which one am I leaving out? ¿Cuál me falta? Taste. Taste, El gusto, the good one. el bueno. How could I forget? ¿Cómo puede olvidar? But think about it. Pero piénsenlo, Isn't that a terrifying ¿no es ese idea? una idea aterradora? And in fact, even when we think of spirits, Y de hecho, cuando pensamos en espíritus, ghosts, fantasmas, we tend to think of them tendemos a pensar de ellos as occupying a physical place como buscando ocupar un lugar físico and being comprised of a physical substance, y ser compuestos some sort. de una sustancia física de algún tipo. When I was a little kid Cuando yo era niño watching cartoons on the y TV, veíamos caricaturas en la televisión, one of my favorite ones una de mis caricaturas favoritas was Casper, era Gaspar, the Gasparín, friendly ghost. el fantasmita amistoso. Did that ever make it down to Mexico? Llegó a México esa caricatura. Okay. And Casper, he's a ghost, Y Gasparín era un fantasmita, but he has a shape, pero tenía forma, he has a location, tenía una ubicación, he has a size. tiene un tamaño. You see, even in that, Y es que aún en eso we still want to localize queremos localizar this spiritual thing. esta cosa espiritual. We give it a body, Le damos un cuerpo, some sort of substance, alguna forma de sustancia, though it may not be ours. aunque quizá no sea nuestra. That's how we think. Así es como pensamos. That's our nature as human beings. Y esa es nuestra naturaleza como seres humanos. And what Scripture is telling us Y lo que la Escritura nos está is diciendo that in the eternal state, es que en el estado eterno we will not be bodiless. no vamos a ser incorpóreos. There will be a physical component Sí habrá un componente físico to our existence a nuestra existencia in the future. en el futuro. Notice the language here, Noten el lenguaje, verse 4, versículo 4, that we're desiring not to be unclothed, que no quisiéramos ser desnudados, but clothed upon. sino revestidos. That mortality Que la mortalidad is swallowed up sea absorbida by immortality. por inmortalidad. So we struggle to think about what that means. Y luchamos al pensar de lo que esto significa. But it is stating that the body we will have in eternity Pero está diciendo que el cuerpo que vamos a tener por la eternidad will not be a body similar to what we have now. no va a ser un cuerpo similar al que tenemos ahora, The groaning one, el cuerpo que gime ahora, but an immortal, sino un cuerpo inmortal, one that is not breaking down, uno que no se va desgastando falling apart. o despedazando.
You have to connect this Tienes que conectar esto with what Paul wrote 1 year ago con lo que Pablo escribió hace un año antes, to this same church a esta misma iglesia, in 1 Corinthians 15, en 1 de Corintios 15, where he discusses, remember, en the donde resurrection, él explica la resurrección, the fact of what's going to happen to this body. el hecho de lo que le va a suceder a este cuerpo. He uses the analogy of a seed. Y usa la analogía de una semilla. When we put a seed in the ground, Cuando ponemos una semilla en el suelo it dies y muere in a sense. en un sentido, And when it sprouts, y cuando brota, what comes out lo que sale doesn't look like what went in. no se ve o no se parece a lo que pusimos ahí. You put an acorn Pones una nuececita in the ground, en el suelo and out comes an oak tree, y al rato sale un árbol, un cedro, right? ¿no? Un You roble. can't tell by looking at the seed Pero por ver la semillita, what's going to come out of that seed. no sabes lo que va a brotar de la semilla. But notice, Pero note, there is a connection hay una conexión between the seed you put in the ground entre la semilla que pones en el suelo and the tree that comes out. y el árbol que sale después. And that's the mysterious thing about this resurrected body. Y esa es la cosa misteriosa de este cuerpo resucitado. In one sense, En un sentido, it's the same body that goes in the ground es el mismo cuerpo que se pone en el suelo, that comes out of the ground. el que va a salir del suelo. It's the same in identity. Es el mismo en su identidad. It's not that some foreign body took its place. No es que algún cuerpo extraño haya tomado su lugar. But if we're talking about form, Pero si estamos hablando en cuanto a su forma, it's a new body. es un cuerpo nuevo. The best illustration I can give you La mejor ilustración que les puedo dar is what happens in what is called metamorphosis. es lo que sucede en lo que llamamos la metamorfosis. When the worm, Cuando el gusano earthbound, atado al suelo, lowly, bajo, spins a cocoon elabora su crisálida and metamorphosis takes place. y sucede ahí adentro la metamorfosis. Literally meaning a change of form. Literalmente significa que cambia de forma. And then what comes out of that cocoon? Y luego, ¿qué es lo que sale de esa crisálida o de ese capullo? Not a lowly worm, Ya no es una oruga, un gusano, but a beautiful butterfly. sino una hermosa mariposa. Is that the same insect? ¿Es el mismo insecto? Well, in one way, yes. Bueno, en un sentido sí. The same one that went in El mismo que entró is the one that comes out. es el que sale. It's not that another insect took its place, No es que otro insecto haya tomado su lugar, but in another sense, pero en otro sentido, when we talk about form, cuando hablamos de la forma, it's a completely new insect. es un insecto completamente nuevo. One was earthbound, Uno estaba atado a la tierra, lowly, bajo, ugly. feo, The one that comes out pero el que sale is beautiful, es hermoso. can fly, Puede volar, no longer earthbound. ya no está atado a la tierra. And I sometimes think that the Lord gave us that metamorphosis Y a veces pienso que el Señor por eso nos dio esa metamorfosis as an illustration como una ilustración of our final state. de nuestro estado final. The earthly one, El terrenal, and I'm thinking back to what Paul says in 1 Corinthians 15, pensando otra vez de lo que Pablo dice en 1 Corintios 15, it's weak. es débil, The resurrected one is strong, mighty. pero el resucitado es fuerte, es poderoso. The lowly one is humiliated, El bajo es humillante, it's decaying. está corrompiendo. We have to put it out of sight. Hay que sacarlo, ya quitarlo de donde se ve. Whereas the one that comes out of the grave Pero el que sale de la tumba is glorious. es glorioso. You see this contrast. Entonces ven este contraste. So, this is what we were made for originally. Y para esto fuimos hechos originalmente. It's what we are longing for Y es por lo que estamos anhelando a new existence, una nueva a existencia better existence. y una mejor existencia. And the certainty of it Y la certeza de ello is the fact that God has guaranteed it. es el hecho de que Dios lo ha garantizado. Verse 5, En el versículo 5, God made us for it.
mas el que nos hizo para esto mismo and es Dios guarantees it y lo garantiza because he's given us the earnest, porque nos ha dado las arras, the pledge la promesa of his Holy Spirit. de su Espíritu Santo. So in other words, this is the guarantee En otras palabras, esta es la garantía that what God is promising de que lo que Dios está prometiendo, will in fact come to pass. de hecho, sucederá. So notice as we continue in verse 6, Entonces noten al avanzar en el versículo 6, here's another thing we know, aquí hay otra cosa que sabemos, that while we are in the body que mientras estamos en el cuerpo physically, físicamente, we are absent estamos the Lord ausentes del Señor in a physical sense. en un sentido físico. Now wait, did I say that backwards? Lo dije al revés. When we're in the body, Cuando estamos en el cuerpo, we're absent from the Lord. estamos ausentes del Señor. When we're absent from the body, Y cuando estamos ya ausentes del cuerpo, we are present with the Lord. ya estamos presentes con el See Señor. the principle? ¿Ven ese principio? So what is Paul talking about? Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? I mean, I know this is one of the sections of 2 Corinthians Y sé que esta es una de las partes de 2 de Corintios you're probably familiar with. que probablemente ustedes sí conocen, We hear it all the time at funerals, porque en los funerales lo escuchamos a cada rato, right? ¿verdad? But what exactly is it talking about? Pero exactamente de qué está hablando. Because that same passage in 1 Corinthians 15 Porque por ese pasaje de 1 de Corintios 15 makes it clear pone en claro that we're not going to get our new body, que no vamos a conseguir nuestro cuerpo nuevo, the resurrected body, el cuerpo resucitado, until Christ returns. sino hasta que Cristo vuelva. Remember? ¿Se acuerdan? The trumpet shall sound, Sonará la the trompeta dead in Christ shall y rise, los muertos en Cristo se levantarán the ones who are alive will be transformed, y los que están vivos serán transformados and we're caught up to be with the Lord. y somos arrebatados para estar con el Señor. So there is a gap Entonces hay un transcurrir, if we die right now si morimos justo ahorita, between this day and that day. entre este día y aquel día. And what is happening in the meanwhile? ¿Y qué pasa en ese intermedio? Theologians call that the intermediate state. Los teólogos le llaman el estado intermedio. What is our status ¿Cuál es nuestro estatus in between? en medio? Well, Bueno, there are some who understand the phrase hay algunos que entienden la frase to sleep in Jesus, el dormir en Jesús, a common expression, una expresión común, a euphemism un eufemismo for speaking of the Christian's death. para hablar de la muerte del cristiano. He sleeps in Jesus. Duerme en Jesús. And they take that in a very literal sense, Y eso lo toman en un sentido muy literal, believing in the concept of soul sleep. creyendo en el concepto del sueño del alma o dormir del alma. No less than Martin Luther held that position. Nadie menos que Martín Lutero sostenía eso. Today, you run into it mostly Hoy en día te lo encuentras mayormente while encountering the Seventh-day Adventists al platicar con personas del adventismo del séptimo. who believe in soul sleep. Ellos creen en el sueño del alma. So what they're saying is, yes, we are with Jesus, Entonces lo que dicen es sí, estamos con Jesús, but we are not conscious pero no estamos conscientes, until the second coming, sino hasta la segunda venida, when we are awakened cuando somos despertados and joined to a body. y unidos con un cuerpo. Others see an intermediate state. Otros ven un estadio intermedio. That what Paul is talking about here Que lo que Pablo está hablando aquí is not that final resurrected body, no es ese cuerpo final resucitado, but a temporal body sino un cuerpo temporal, supplied for the believer who has passed in who has died provisto para el creyente que ya murió during this intermediate state. durante este tiempo intermedio. Do you see why they come to that conclusion? Y pueden ver por qué concluyen eso. In other words, wait a minute,
En otras palabras, espérame, if we don't have some sort of intermediate body, si no tenemos algún tipo de cuerpo intermedio, then we will be naked entonces sí estaríamos desnudados, in the sense in which Paul is speaking en el sentido que está hablando Pablo. between the time of our death Entre el tiempo de nuestra muerte and the second coming of Christ. y la segunda venida de Cristo. And then there is a third Y position luego hay una tercera posición, that others see Paul simply skipping over the intermediate state que afirman que Pablo simplemente se brinca lo que llaman el estado intermedio and pointing us to our final state y está apuntando a nuestro estado final with a resurrected body. con un cuerpo resucitado. Which one is true? ¿Cuál de ellas es verdad? I'm sort of like the physicists. Yo soy como aquel físico. They asked him a question. Le hicieron una pregunta. Is light a particle or a Es- wave? ¿Es luz una partícula o es una onda? And he said on Monday, Wednesday, and Friday, Y dice, en lunes, miércoles y viernes, I think it's a particle. creo que es una partícula. On Tuesday, Thursday, and Saturday, En martes, jueves y en sábado, I think it's a wave. creo que es una onda. And I said, what about Sunday? Y dice, ¿qué del domingo? He said, on Sunday, El domingo I think about it. lo pienso. I'll give you my opinion. Les voy a dar mi opinión. I think Paul is simply ignoring what we call the intermediate state. Creo que Pablo simplemente está ignorando lo que nosotros llamamos And el is estadio intermedio Describing the different state y está describiendo el estado distinto between our present life entre nuestra vida presente and eternity in heaven. y la eternidad en el cielo. And I think the context pushes us Y creo que el contexto aquí nos Exacto. empuja in that direction. hacia esa postura. Because notice back to this text, he's talking about the outward man perishing, Porque noten en nuestro texto que habla de este hombre exterior The- que se va desgastando the inward man being renewed. y el hombre interior que se va renovando. And so, and then to speak of our inward man being clothed Y luego al hablar de nuestro hombre interior siendo revestido, pushes me in that direction. me mueve en esa dirección That's what he's talking about. de que de eso está hablando. The difference between us in our body now La diferencia entre nosotros en nuestro cuerpo ahora and us in our new body y, in heaven. y nosotros en nuestro cuerpo nuevo en el cielo, The temporal one el temporal and the eternal one. y el eterno. There are certainly other possibilities, Y ciertamente hay otras but posibilidades, that seems to be the most logical thing. pero ese parece ser el que es más lógico aquí. Regardless, Paul says that we are confident Pero a pesar de ello, Pablo dice que estamos confiados. and we're willing, in verse 8, Y en el versículo 8 dice que estamos dispuestos to be absent from the body a estar ausentes del cuerpo and to be present with the Lord. y estar presentes con el Señor. On that point, we're sure Y en ese punto sí estamos seguros. to leave here El irnos de aquí, in this body en este cuerpo, is to enter into the presence of Christ. es entrar en la presencia de Cristo. That is our hope. Y esa es nuestra esperanza. It's amazing to me Y me parece asombroso that at funerals in America que today, en los funerales en Estados Unidos hoy en día, the service is almost more Greek el servicio pareciera ser más de ideología griega than it is Christian. que lo es cristiano. Because, you know, Aunt Sally died. Porque murió la tía Sally, ¿verdad? You know, we buried her. La sepultamos. Well, where's Aunt Sally? Pues ¿dónde está la tía Sally? Well, she's in heaven having a great time. Ah, pues ella está en el cielo echando gran fiesta. She just loved to dance while she was here. Mientras estaba aquí le encantaba bailar. And I just know she's up there in heaven dancing. Y yo sé que ahora ella está en el cielo bailando. She's just having a big time. Está divirtiéndose a lo máximo. And of course, that's ignoring the idea of salvation and all of that. Claro, eso está ignorando completamente la idea de la salvación y todo lo que conlleva. But just notice the thinking. Pero noten el pensar. Aunt Sally is in the final state La tía Sally está en el estado final, right now. ahorita.
And I would say, wait a minute, that's not what Scripture is teaching. Y yo les digo, espérenme, eso no es lo que la Escritura nos enseña. Our final state Nuestro estado final awaits the second coming of Christ tiene que ver y espera la segunda venida de Cristo and the resurrection of our body y la resurrección de nuestro and cuerpo its transformation y su transformación into this immortal state. en este estado inmortal. I don't know what Aunt Sally's doing right now, Yo no sé qué esté haciendo la tía Sally ahorita, but I don't think she's up there dancing. pero no creo que esté allá arriba bailando. You get the picture? Sí, ¿me entienden? But that's the idea our culture in America, at least, Pero esa es la idea que nuestra cultura en Estados Unidos por has ejemplo, embraced ha tomado ya to comfort them para consolarle in a time of mourning. en su tiempo de luto. I've come to question, Y he presentado la pregunta, is it possible that what we call heaven si es posible que lo que nosotros llamamos el cielo is not a place way out yonder somewhere? no es un lugar tan lejano, tan distante, That's how we think of it. porque así es como lo pensamos. Is it in fact in another dimension O es de hecho en otra dimensión, all around us? todo alrededor. If you're in three dimensions, Si tú estás en tres dimensiones, you can only experience what is in those three dimensions. tú solo puedes experimentar lo que hay en esas tres dimensiones. If there's an extra dimension, Y si hay otra dimensión, there could be things going on there all around you in your three dimensions podrían estar ocurriendo cosas ahí alrededor de ti que estás en tus tres dimensiones. Yeah, we're getting into physics here a little. Bueno, ya me estoy metiendo un poco en la física. You realize that let's simplify. Vamos a simplificarlo. Let's say that we are two-dimensional creatures. Vamos a decir que somos criaturas bidimensionales. Two dimensions is like a flat plane, Dos dimensiones es como un plano. has length and width, Tiene anchura y longitud, but no height and depth. pero no tiene altura ni profundidad. And if we were two-dimensional creatures, Y si fuésemos criaturas bidimensionales we are living in that plane. y estamos viviendo en ese plano We're not even conscious of anything above or below it. y que ni siquiera estamos conscientes de algo encima o debajo, Only what's in that plane es solo lo que existe en ese plano that would exist que existiría in our two-dimensional universe. en nuestro universo bidimensional. We would be completely ignorant Y seríamos completamente of ignorantes the three-dimensional universe del universo that tridimensional we live in. en el cual nosotros vivimos. If I think of it like a piece of paper, Si lo pienso como de un pedazo de papel, that our life is constrained que nuestra vida esté to constreñida this flat plane. a este plano. If my finger is up here, Si mi dedo está aquí arriba, any two-dimensional creature would not be aware. cualquier criatura bidimensional no la puede ver. Only when I touch Solo cuando toco this plane este plano would it be conscious of me. estaría consciente de mí. And I could just Y yo do this podría hacer esto and disappear y desaparecer and put it down over here. y bajar acá. And if I'm in that two-dimensional plane, Y si estoy en ese plano all I'm seeing is bidimensional, something appear over here de repente algo aparece aquí and disappear, y desaparece. reappear over Y here. reaparece acá. How did it get from here to there? ¿Cómo llegó desde aquí hasta allá? Because you see, it's not conscious of me. Porque ¿se ve again? It's not conscious of me No está consciente de mí in my three-dimensional universe. en mi universo tridimensional. Raise that now by one dimension. Ahora añádele eso otra dimensión. We in a three-dimensional universe Nosotros que vivimos en un universo tridimensional would be absolutely unaware estaríamos totalmente inconscientes of another realm, de otro ambiente, otro maybe reino, all around us, otra dimensión alrededor de close nosotros, by, cerca, but in a higher dimension. pero en una dimensión más elevada. Now, that's just my speculation, Ahora eso es solo una especulación mía, but I find it interesting pero me parece interesante that when we see the risen que Christ, cuando vemos al Cristo resucitado, we see him appear le vemos aparecer inside a closed room. dentro de un cuarto cerrado. How did he get in there? How did he get in there? ¿Cómo entró ahí?
We sometimes see him disappear. Y a veces lo vemos desaparecer, The disciples on the road to Emmaus. como los discípulos del camino de Emaús. How did that happen? ¿Cómo sucedió eso? Maybe in our resurrected state, Quizá en nuestro estado resucitado we will have an existence tendremos una existencia in a higher dimension. en una dimensión superior. Just for what it's worth, Solo para lo que vale, think about it. piénsalo. On Sunday. En domingo, piénsalo los domingos. And then finally, in verse 9 and 10, Y luego finalmente en los versículos 9 y 10, we are exhorted to be busy, somos exhortados a estar ocupados, to be laboring. a estar trabajando. Because whether we're here or there, Pero ya sea que estamos aquí o allá, we must be acceptable of Him, necesitamos serle aceptables o agradables a Él. because we all must appear Porque todos tendremos que comparecer before the judgment seat of Christ, ante el tribunal de Cristo, so that everyone may receive the things done in his body para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, according to that which he hath done, de acuerdo a lo que haya hecho, whether it be good or bad. sea bueno o sea mal. Let me quickly wrap up, Déjenme terminar rápidamente. and that's relative. That's Mark's time. Y eso es tiempo de Mark. We're talking about future judgment here. Estamos hablando aquí de juicio futuro. It is common in our circles Y es común en nuestros círculos to think of two judgments: el pensar en dos juicios. a judgment before Christ, Un juicio ante Cristo, usually referred to as the bema, usualmente referido como la bema, the judgment seat. el asiento de juicio. That's the term used here. Y ese es el término que se usa aquí. Do you remember the picture I showed you in Corinth ¿Se acuerdan la foto que les mostré de Corinto? of the place where the stone was, where they would have tied the criminal, Del lugar donde estaba ese pilar de piedra donde ataban al criminal and the governor sitting up on that platform? y que el gobernador estaba sentado arriba en la plataforma. That was the bema Esa era la bema in Corinth. en Corinto. So it is common to find a distinction made Entonces es común que se haga una distinción between a judgment before Christ entre un juicio delante de Cristo at the bema en la bema and a judgment before God the Father y un juicio ante Dios el Padre at that great white throne en el gran trono blanco, where the wicked are thrown in the lake of fire. donde los impíos son echados al lago de fuego. It's generally held that one is for reward, Y generalmente se afirma que uno de estos juicios es para judgment of recompensas only of Christians. y es un juicio solo para cristianos, The other is the judgment of the lost, y que el otro es el juicio de los with the perdidos final result y con el resultado final of them being thrown into hell. de que ellos son echados al infierno. Well, I don't hold that view. Pues yo no apoyo esa perspectiva. One of the claims of Christ in John chapter 5 Una de las afirmaciones de Cristo en Juan capítulo 5 is in verse 22, está en el versículo 22. and he says, "The Father judgeth no man. Él dice que el Padre a ninguno juzga, He has committed all judgment sino que ha encomendado o ha dado todo juicio into the hands of the Son." en las manos del Hijo. We are talking about what we call the mediatorial kingdom of Christ. Estamos hablando del reino mediador de Cristo. That Christ is now ascended to the right hand of God. Que Cristo ahora ha ascendido a la diestra de Dios. All power in heaven and earth is given unto him. Y toda potestad en los cielos y en la tierra les dado a él. It's much like England, Y se parece mucho a Inglaterra, where they have a king and a queen, donde tienen un rey y una reina. but they're just really figures, aren't they? Pero realmente son solo figuras. The real power El poder real de Inglaterra is in the hands of the prime minister. está en las manos del primer ministro. He's the one running the show. Él es el que maneja todo. The same thing is being shown to us here. Y lo mismo se nos muestra aquí. God the Father Dios el Padre has placed his Son ha puesto a su Hijo at his right hand. a su diestra. He has made him the prime minister Le ha hecho a él el primer ministro of the universe. del universo. He is a Lord. Él es el Señor.
All things have been given into his hand, Todas las cosas han sido puestas en sus manos, including judgment. incluyendo So- el juicio. So it's not that God the Father is not judging, Entonces no quiere decir que Dios el Padre no está juzgando, but he's judging through his Son. pero está juzgando a través de su Hijo. Would you turn to Luke 19? Busquen Lucas 19. Quick moment, just a quick moment. Vamos a buscarlo rápido. Here Jesus tells a parable. Lucas 19, aquí Jesús da una parábola. Have just passed through Jericho, Acaban de pasar por Jericó, as you see in verse 1. como pueden ver en el versículo 1, And notice starting in verse 11, he tells this parable y en el versículo 11 les dice esta parábola. that parallels a historical event Y es paralelo a un evento histórico that took place in Jericho. que sucedió justo en Jericó. Here's the story. Aquí está la historia. This certain nobleman, he says in verse 12, En el versículo 12 que había un hombre noble, goes into a far country se fue a un país lejano to receive a kingdom. para recibir un reino And he leaves his servants, y deja a sus siervos. he has 10 of them, Tiene 10 siervos and he leaves each of them with 1 pound. y le deja a cada uno con una libra o con una mina. It's amount of money. Es una cantidad de dinero. It's his money Es dinero de él that he is placing in the hands of his servants, que está poniendo en mano de sus siervos. and they're supposed to use this money Y se supone que ellos van a usar este dinero while he's gone. mientras él no And está. I'm trying to condense it. Y estoy tratando de condensar. When he gets back, Cuando vuelve el Señor, he calls his servants before him. llama a sus siervos. One of these servants Y uno de estos siervos turned that 1 pound convirtió esa una mina into 10 pounds. en 10 minas. He says, well done. Y le dice, bien hecho. You've been faithful with 10 pounds. Has sido fiel con estas 10 minas. Be ruler over 10 cities. Sé gobernante sobre 10 ciudades. How can he say that? ¿Cómo lo puede decir? Because he went away into that far country and got a kingdom. Porque se fue a ese país lejano y consiguió un reino. Now he's coming back, Y ahora está regresando and they're giving an account. y están dando cuentas. The next one made 5 pounds. El siguiente ganó 5 Be thou ruler over 5 y cities. tú gobiernas sobre 5 ciudades. One of them went and buried it. Pero uno fue y lo enterró. And he said, you lazy servant. Y le dice, siervo flojo, At the least, you could have put it in the bank por lo menos lo hubieras llevado al banco and earned interest. y haberle ganado interés. So his pound is taken away. Entonces su mina le fue quitada. Okay, so you see what's happening. He's judging his servant. Entonces ven, está juzgando a sus siervos. But then, and I've omitted perhaps the most important part of the story, Y tal as vez, usual. y tal vez omití la parte más importante. de While esto. the king is away, while he's away getting that kingdom, Mientras el rey está lejos consiguiendo ese reino, the residents of his home country los residentes de su país send a message. le mandan un mensaje We will not have this man to reign over y us. le dicen, no vamos a permitir que este hombre reine sobre nosotros. And yet he receives the kingdom, Y sin embargo, recibe el reino, comes back, regresa and in verse 27, y en el versículo he 27 said, those enemies that would not have me reign over them, les dice, esos enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, bring them here traedlos acá and slay them before me. y decapitadlos delante de mí. Execute them. Ejecútenlos. You see, we have one judgment Y vemos aquí un juicio by the same person hecho por la misma persona of 2 groups. en cuanto a 2 grupos. One his servants Uno, sus siervos, and one his enemy, y uno, sus enemigos. happening at the same time, Y suceden al mismo tiempo at the return en el regreso of this one who went away into a far country de este que fue a este país lejano to receive a kingdom. para recibir un reino. That's what Jesus has done. Eso es lo que Jesús ha hecho. That far country, Ese país lejano that's heaven. es el cielo. He has ascended Él ha ascendido and he has been enthroned y ha sido entronizado in the heavens. en los cielos. And his enemies to this day Y sus enemigos hasta el día de hoy, say, we will not have dicen ellos, no tendremos that man a ese hombre ruling over us. como nuestro rey sobre nosotros.
And yet he has at the same time Sin embargo, a la vez Él given his servants Él ha dado a sus siervos gifts, dones, grace. gracia. And when he returns, Y cuando vuelva, he judges both groups. Él juzga a ambos grupos. Now that's how I see it. Ahora, así es como yo lo veo. As I said, I could easily be wrong. Como les dije, es muy posible que esté equivocado. Why is Paul bringing this up? Pero ¿por qué lo menciona aquí Pablo? Because as applying specifically to us, Porque en lo que se aplica específicamente a nosotros, his servants, sus siervos, the teaching is we must be faithful. la enseñanza es que nosotros tenemos que ser fieles. And there's coming a time in the future Porque viene un día en el futuro when we will have to stand before Christ cuando nosotros tendremos que estar frente a Cristo and give an account y dar cuenta for what he has given us por lo que nos ha dado a nosotros and how we used it y cómo lo usamos in his kingdom's work. en la obra de su reino. Remember the principle? ¿Se acuerdan de ese principio? To whom much is given, A quien mucho les dado, much is required. mucho se le requiere. And notice we are stewards of it. Y noten que somos administradores o mayordomos de These servants, that wasn't their money. estos siervos. No era dinero suyo, That was their master's money. era de su amo ese dinero. Whatever has been placed in your hands Lo que sea que haya sido puesto en tus manos is grace. es gracia, It's not yours. no es tuyo, It's been given to you te ha sido dado for you to use para que tú lo on the uses behalf and for the benefit para el bien y para el beneficio of the one who gave it to you. de aquel que te lo dio. And so let us be faithful. Entonces seamos fieles, Let us be busy. estemos ocupados, Let us take every opportunity aprovechemos cada oportunidad to extend the kingdom of Christ para extender el reino de Cristo while it is still day. mientras aún es de día. So you understand why Paul is bringing this up. Entonces entienden por qué Pablo aquí lo menciona. Let that be a motivation. Que eso te sea de motivación, There's coming a time porque va a venir un tiempo when we must give an account. cuando tenemos que dar cuenta. Okay, we'll stop here. Muy bien, aquí vamos a parar. We've got a few more motivations to go Tenemos algunas motivaciones más por delante que before we ver get to end of this section, antes de llegar al final de esta sección, but we'll try to cover them this evening. pero trataremos de cubrirlas hoy en esta noche. Okay, so do you see what's happening here? ¿Pueden ver lo que está sucediendo aquí? Do you understand? I was telling, I think, Brother Dan earlier, Creo que le estaba diciendo al hermano Dan antes that we often, this section about us having a heavenly house if this earthly tabernacle be dissolved, que muchas veces cuando hablamos de que tenemos una casa celeste y morada terrenal se va a deshacer, if you've been to funerals, si han estado en you've funerales, probably heard that read. probablemente han escuchado la lectura de ese texto. But what I'd really never sat down and thought about, Pero lo que nunca me senté, lo que nunca había pensado bien, how does that fit into the context es cómo eso está en el contexto, cómo of what cabe we've been studying? en el contexto de lo que nosotros And I hemos hope you estado can see the connection. estudiando y espero que puedan ver la It's conexión. an exhortation of faithfulness. Es que es una exhortación, esto a la fidelidad. The reasons that ought to motivate us Las razones que nos deben de motivar to faithful Christian service. al servicio fiel cristiano. Okay, we'll come back this evening. Muy bien, volveremos para hoy en la Thank noche. you again Gracias nuevamente for your attention. por su atención.